La bacteria Clostridium difficile detectada en la posta central ha sido confirmada como causa de muerte de 4 personas, pero se investigan otros 32 casos. Mientras las autoridades insisten en que la situación está controlada, algunos doctores aseguran que se trata de una emergencia. Para conversar de este tema estamos en el estudio con Susan Bueno, del Instituto Milenio de Inmunología Inmunoterapia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo le decía que esta bacteria Clostridium difficile es prácticamente, podría ser casi como utilizada como un arma de defensa nacional por lo difícil que puede ser combatirla, ¿no? Bueno, esta bacteria tiene la característica de ser un tipo de bacterias que se denominan esporuladas. Y al ser esporulada significa que genera formas de resistencia que son difíciles de eliminar en términos como son las otras bacterias. Es decir, son más resistentes a los agentes desinfectantes, por lo tanto se requiere que estos microorganismos o los elementos que pueden estar contaminados por la bacteria tengan un tratamiento especial. Y de hecho eso es lo que permite considerar o permite establecer que un elemento esté estéril, es decir, cuando está libre de las esporas de este tipo de microorganismos, y no solamente del Clostridium difficile, sino que de muchos otros microorganismos que generan esporas, es cuando se determina que un elemento, por ejemplo, está estéril. Sí. Pero es verdad lo que usted dice, es una bacteria bastante difícil de eliminar, y lo que tiene de particular el Clostridium difficile es que es una bacteria que además es resistente a los antibióticos, que es una de las herramientas que se utilizan claramente a nivel mundial para la eliminación de bacterias que causan enfermedades. A ver, yo he escuchado que en el fondo la Clostridium difficile aparece, por ejemplo, cuando yo estoy consumiendo antibióticos para otra enfermedad, o sea, por ejemplo, podría ser para la sinusitis, por ejemplo, pero esa baja de defensa que provocan los antibióticos me genera la Clostridium difficile. Por eso los médicos dicen, también recetan otro antibiótico más para proteger de este otro medicamento que estoy tomando. ¿Eso es así? Claro, lo que ocurre, lo que usted tocó es un tema bastante interesante. Lo que ocurre es que normalmente cuando se consumen antibióticos para sanarse de una enfermedad causada por una bacteria patógena, que es la que está produciendo el cuadro clínico, normalmente nosotros no solamente tenemos en nuestro cuerpo bacterias que nos causan enfermedades, también tenemos una serie de bacterias, sobre todo a nivel de intestino, que son bacterias benéficas. Y esas son bacterias que nos protegen de la infección. De hecho, muchos de los pacientes, de los individuos que son sanos, aproximadamente un porcentaje bastante importante portan esta bacteria Clostridium difficile, pero no causa ninguna enfermedad. ¿Por qué razón? Porque el número de microorganismos que están en el intestino es muy bajo. Nos protegen todos estos microorganismos que son benéficos. Ahora, cuando nosotros tomamos un antibiótico que nos recetan por alguna enfermedad, y lo más grave es que cuando los pacientes toman antibióticos sin receta médica porque creen que tienen una enfermedad y no se toma un tratamiento correctamente, se puede producir una baja de todas estas bacterias que son buenas. Y como esta bacteria es resistente a muchos de los antibióticos que normalmente se dan para tratar otro tipo de enfermedades, como decía usted, se produce que esta bacteria empieza a crecer en el intestino. Y al crecer, esta bacteria es capaz ahora de producir una toxina que va a causar la diarrea. Y eso causa la enfermedad. Claro. Ahora, esta bacteria, si bien es resistente a varios antibióticos, también es sensible a otro tipo de antibióticos que se tiene que dar en el caso de que se diagnostique o se sospeche de este tipo de microorganismos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el uso de antibióticos va a favorecer ahora, no solamente en cualquier persona que se va a producir esto, sino que tiene esta condición en particular, que toma antibióticos y que se produzca una baja de su flora normal a nivel intestinal. Y esto favorece que esta bacteria crezca porque va a ser resistente a los otros antibióticos y produzca la toxina que va a causar la enfermedad. Doctora, ¿y puede haber contaminación de persona a persona? Claro, esta bacteria, como les decía, es una bacteria que al producir la diarrea se va a eliminar a través de las deposiciones y además produce las esporas. Y estas esporas se pueden transmitir fácilmente a través de elementos que pueden estar contaminados. Ahora, por esa razón, disculpe, a nivel de hospitales es tan importante que se mantengan las condiciones de esterilidad, por ejemplo, en algunos instrumentos, que los pacientes o las visitas de los pacientes tengan el cuidado de lavarse las manos al ir a ver a las personas que están, por ejemplo, con tratamiento antibiótico o tengan alguna enfermedad que los debilite. Claro. Ahora, usted aclaró un punto ya, es que es del contagio, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los sistemas de aire acondicionado? Estas esporas pueden ir por el aire acondicionado, por ejemplo, de un centro asistencial y generar una contaminación o una intrahospitalaria bastante mayor, ¿no? Claro, pero ahí lo importante es que los elementos que estén en contacto, por ejemplo, por ingestión oral o cosas por el estilo, eso esté en condiciones de esterilidad o de limpieza suficiente para que no se produzca un consumo de una carga
suficiente para producir la infección. Es decir, que haya una espora o que haya una cantidad mínima de microorganismos en algún elemento que vaya a tomar contacto con los pacientes, no va a ser necesariamente la causante de una enfermedad grave. Ahí lo importante es lo que se denomina la dosis o la carga bacteriana que tienen cada una de estas cosas. Claro. Entonces, por eso es importante que los elementos que vayan a estar directamente en contacto con los pacientes, ese esté lo más limpio posible. Las manos también pueden contener estas esporas, por lo tanto es importante reducir la cantidad por el lavado, por ejemplo. Lo importante es reducir las cantidades de microorganismos que vayan a estar en contacto con los individuos que son susceptibles. Y ahora es súper importante tomar en cuenta lo que yo les decía, que si bien muchas personas que son sanas portan esta bacteria, no todos se enferman. Tiene que haber una condición en particular y por eso es que en centros asistenciales donde hay pacientes que están debilitados con tratamiento se ve un aumento de este tipo de enfermedades. Ahora, por último, doctora, ¿cuál es la realidad de la Clostridium difficile a nivel país? ¿Está controlada? Se habla por lo menos de 4 centros asistenciales que hay una fuerte presencia y una preocupación mayor, ¿no? Bueno, si bien este microorganismo está presente, hay que tener en cuenta que este es un problema a nivel mundial. O sea, no es algo particular de nuestro país, sino que a nivel de todo el mundo es un problema la infección causada por Clostridium difficile. Ahora, es importante también tener en cuenta que este microorganismo también se está diagnosticando más. Es decir, hay mejores herramientas que nos permiten hacer el diagnóstico, por lo tanto puede verse como un brote, pero en general normalmente esto estaba ocurriendo aproximadamente el 1,4% de los individuos que tienen una diarrea a nivel hospitalario es causado por este microorganismo. Pero ¿eso es normal o es eso es lo normal y lo que se ve a nivel de todos los países, a nivel del mundo. Y lo importante es tener en cuenta que si bien hay mejores mecanismos de diagnóstico, hay que tenerlo controlado para evitar que aparezcan microorganismos de esta misma especie, pero que ahora sean resistentes a los antibióticos que sí se utilizan para su control. Por lo tanto, es importante que los sistemas hospitalarios estén al tanto y estén preocupados de estar diagnosticando este tipo de microorganismos y cumplir todas las normas que normalmente todos los hospitales tienen para evitar la diseminación de microorganismos multiresistentes a los antibióticos. Doctora Susan Bueno, muchas gracias por habernos aclarado todas estas dudas. Muchas gracias a ustedes. Ok. Usted siga en CNN Chile. Nosotros ya regresamos.